A continuación, desde el Centro de Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. Esta mañana tendremos un programa sumamente interesante. Presentaremos a un experto en seguridad con más de 30 años de trayectoria. Ingresó al ejército a los 14 años, entrenándose en unidades de fuerzas especiales, paracaidismo, y fue graduado de honor a los 18 años del curso de tropas especializadas en selva y operaciones nocturnas Tesón. Posteriormente becado y graduado como oficial carabinero de Chile. Después de 19 años de servicio, nuestro invitado se retira con el grado de capitán y actualmente es un consultor experto en manejo de crisis con más de 180 casos desarrollados para la industria, la banca y el comercio de Honduras y Centroamérica. La otra cara de la moneda nos presenta a un personaje controversial, acusado en los tribunales de la República durante más de 17 años en casos relacionados con temas de derechos humanos, sin que hasta la fecha haya ninguna sentencia en su contra. Hoy estoy en Frente a Frente con el capitán Billy Joya, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, capitán. Buenos días, Renato. Pero bueno, pensé encontrarlo con su vestimenta normal, así como ha venido siempre a frente. De ciudadano. Pero hoy lo miro con la ley 747. Precisamente aquí veo el logo en esta parte izquierda de su chumpa. Si pueden mis compañeros mostrarlo. Ley 747. Ahí está. Ley 747. Y justamente al otro lado, no hay tiempo que perder. Usted me recibe con esta sorpresa esta mañana cuando, justo después de este incidente que vi ayer, dije, hay que hablar de este tema de la inseguridad. No somos los periodistas, no somos las televisoras, no son las radios, no son los periódicos que dañan la imagen de Honduras al exterior. Es la realidad que estamos viviendo y que nosotros transmitimos, que tiene el país con esa imagen de un estado inseguro. ¿Qué es eso de la ley de las 4-7 y de que no hay tiempo que perder, capitán Billy Joya? Renato, durante 30 años, los últimos 30 años de mi vida he trabajado como consultor de seguridad. Desde el gobierno del expresidente Ricardo Maduro, posteriormente con el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, me he presentado propuestas vinculadas al tema de la organización de distritos policiales como solución a la reducción de la incidencia del delito. Y me he dado cuenta de algo, Renato. Mientras sigamos desde las graderías gritando a aquellos que están en la cancha jugando el partido, no vamos a ser factores de cambio. Por ello, anuncio en primicia aquí en su programa que este concepto de ley 747 no es otra cosa que una aspiración para poder llegar al próximo Congreso Nacional de la República como consultor de seguridad, con experiencia en el tema de seguridad, para influir en ese tema. ¿Aspirará a un cargo de elección popular para la próxima contienda? Por primera vez en mi vida, Renato, lo estoy haciendo, he estado en política como consultor, pero nunca he aspirado. Y creo que lo importante no es hablar de mi aspiración, sino qué es lo que realmente me ha motivado. No, pero es importante hablar de esta aspiración. La recibo con sorpresa. Billy Joya anuncia su aspiración a diputado en el Congreso Nacional de la República. ¿Independiente? ¿Candidato independiente? La ley permite las candidaturas independientes para presidentes, diputados y alcaldes. Y en este momento, como lo he venido trabajando, hemos terminado prácticamente el proceso de recolección de firmas para poder someternos al escrutinio del Tribunal Electoral, primeramente, para suscribir una candidatura independiente y poder llegar al próximo Congreso Nacional. Bueno, aunque lo he invitado como consultor de seguridad para que me hable de esta triste realidad de Honduras, me da una primicia que tengo que profundizar un poco más sobre ella. Así que permítame, por favor, ir a la pausa comercial y luego hacerle unas 2, 3 preguntas sobre esa aspiración suya. Así que atentos, Billy Joya anunciándonos esta mañana que formalmente revela a los hondureños que va a aspirar por una candidatura independiente, ser parte del Congreso Nacional en la próxima legislatura, el próximo año. Atentos.
Bueno, unos 2 o 3 minutos sobre esta temática que nos ha revelado el capitán Billy Joya esta mañana, que buscará a través de una candidatura independiente una diputación en el próximo Congreso Nacional. ¿Cuándo lo decidió Billy? Renato, leyendo periódicos todas las mañanas, viendo noticieros todas las mañanas, particularmente hace 6 meses andábamos con mi esposa en Comayagüela recogiendo una encomienda por el Cine Centenario y yendo a vuelta de rueda, una persona se para enfrente de nuestro vehículo, saca una pistola y empieza a dispararle al vehículo que va frente a nosotros, caminando. Una vez que su pistola ya no tiene balas, él la pone en su cintura y simplemente continúa caminando. O sea, ¿en qué ciudad, en qué país estamos viviendo? Yo he sido consultor de seguridad durante 30 años y créame que me cansé como ciudadano de estar gritando desde las graderías. Esa fue una de las motivaciones, hablando con mi esposa y mi familia, para decirle, algo tenemos que hacer, en algo tenemos que contribuir, porque no quisiera que este programa se viera como una crítica más a una situación en la que no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Bueno, está claro. La inseguridad que vive el país es el principal factor que lo motiva a usted como hombre formado en aspectos de seguridad a pretender llegar al Congreso Nacional de la República. Sí, señor. Pero hay algo más trascendente todavía. Como analista en el campo de seguridad, miramos que han transcurrido 8 gobiernos, 8 periodos presidenciales, Renato. Y eso es lo que le quiero repreguntar ahora que ya nos ha revelado el asunto de que aspira a una diputación. Capitán Billy Joya, ¿dónde nos perdimos como país? ¿En qué momento sucedió? Yo me he preguntado, ¿qué fue lo que nos pasó a los hondureños? Y no estoy dramatizando. Esos índices de violencia con apenas 8.2 millones me hacen preguntarme siempre dónde nos perdimos como país, en qué momento sucedió, qué nos pasó y esto más. Después de 30 años, ¿y cuánto? 7, 8 gobiernos. 8 gobiernos, 30 años, 8 gobiernos alternos entre partidos políticos tradicionales. Una gran cantidad de miles de millones de lempiras gastados en seguridad. Hay culpables de lo que nos ha pasado en Honduras. ¿Se puede señalar a alguien en especial, a los gobiernos, o somos corresponsables todos? ¿Qué realmente le sucedió a esta patria? Mire, Renato, he hecho mis análisis, tengo una visión bien clara de la situación. Tenemos una realidad histórica y una realidad actual. La realidad histórica, como usted lo mencionaba, 8 gobiernos alternos, 30 años transcurridos y más de 160.000 millones de lempiras gastados en esos 30 años. En la realidad actual vemos que año a año, gobierno a gobierno, el presupuesto y la organización de policía fueron creciendo sin tener un impacto real en la reducción de la incidencia del delito. Entre más presupuesto se ha invertido y más grande es la organización de seguridad, las estadísticas, por ejemplo, del homicidio, han ido incrementándose. Algo hemos estado haciendo mal. Algo hemos estado haciendo mal, Renato. Y cuando usted me pregunta dónde nos perdimos y quién es el culpable, yo diría que no es momento de señalamientos, más bien sí de análisis serios y maduros. Porque yo, en lo personal, considero que nos hemos perdido. Y si a alguien hay que señalar, esa es la ignorancia. Porque el campo de la seguridad ciudadana es un campo especializado. Y si usted se pregunta en esos 30 años de gobierno y de congresos, ¿cuántos diputados especialistas en el tema de seguridad han conformado la Comisión de Seguridad del Congreso? Ninguno, ninguno. Imagínese usted que estuviéramos en la obra de infraestructura más grande del país y más trascendente y que en esa comisión no haya un ingeniero y no haya un arquitecto. La formación y la experiencia es fundamental en estos casos. Mire, nos hemos perdido por desconocimiento, nos hemos perdido por la improvisación, nos hemos perdido por promesas electoreras, nos hemos perdido por depuraciones de policías incompletas, por leyes inadecuadas e inoportunas. Y puntualmente se lo voy a decir,
porque me siento obligado a decirlo. Esta historia de inseguridad comienza el día en que Honduras se suspende el servicio militar obligatorio. Yo sé que esto no gusta, Renato, pero Honduras se está desangrando. Y no estoy señalando. El servicio militar tenía sus partes malas, pero también tenía partes buenas. No tenía que haber desaparecido, tenía que haber evolucionado. ¿Cuál era la alternativa para una madre, jefe de familia con 3, 4 hijos, llegando a la adolescencia y teniendo que salir a trabajar y dejando a sus hijos sin escuela y sin oportunidades en un barrio y en una colonia? Anteriormente, muchos llegaban a prestar su servicio militar. Hoy en día, estos jóvenes que están sin oportunidades y sin educación son el semillero de maras y de crimen organizado. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Tenemos que asumir la responsabilidad de decir, yo sé que el espíritu del gobernante fue bueno, pero había que valorar. Y repito, nos perdimos y nos seguimos perdiendo en muchas decisiones por falta de conocimiento y por falta de personas ahí mismo en el Congreso que tengan la experiencia y la capacidad de tomar decisiones por la ruta correcta. ¿Dónde nos perdimos? ¿Y qué es lo que a mí me motiva como ciudadano? Mire, me alegra que los medios de comunicación informen, porque yo no tengo fuentes oficiales de información. Mis fuentes son ustedes, los diarios. Tenemos aquí un titular del 2012, 46.450 hondureños asesinados desde el año 2002. Esta es una realidad. Tenemos alarmante aumento del secuestro en el 2002 durante el primer semestre. Tenemos además, sicarios mataron 1.840 hondureños. Tenemos otras realidades, 115 masacres sacudieron Honduras durante el año 2002. 12, perdón. Secuestros y robos también tienen de rodillas a Honduras. 20.515 muertos en 3 años. Cifra escalofriante. Y luego vemos aquí el índice de homicidio por cada 100.000 habitantes. Comenzamos con la cifra más baja en Costa Rica, con 10 personas por cada 100.000 habitantes, en relación a la cifra estándar de la Organización Mundial de la Salud, aceptable, que deberían ser 9. Honduras está actualmente en 85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso nos convierte en el país más inseguro del mundo. Y finalmente, que creo que es importante y lo traje, creo que lo tienen ahí para que podamos proyectarlo. Estas cifras que nos demuestran que hemos ido por el camino equivocado. 8 años de análisis de estadísticas de homicidio. En el 2005, que fue el cierre del gobierno del expresidente Maduro, la cifra estaba en 37 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y actualmente, en el 2013, estamos en 85 homicidios. En ninguno de los gobiernos, en ninguno, esta cifra ha bajado. En ninguno, sin excepción. Entonces, si el referente para evaluar la situación de seguridad en un país son las estadísticas, y son algo más que algo frío, Renato, porque detrás de cada estadística hay un hondureño, hay una familia en desgracia, hay una familia sin padres, sin madre o sin hijos, y de ahí la importancia de que analicemos las cifras y las estadísticas. No podemos evaluar un gobierno porque pusieron 1.000 patrullas, ni porque doblaron a 20.000 policías, ni porque compraron armas ni uniformes. El examen se pasa presentando la cifra de reducción de incidencia del delito. Y eso en 30 años nunca ha sucedido. Bueno, lo he escuchado detenidamente. Me parece que son valoraciones interesantes. Usted tiene un punto de partida para esta situación de vorágine que vivimos. La derogación del servicio militar que era obligatorio en décadas anteriores. Pero se le olvida el aspecto social. El país fue cayéndose socialmente, la gente fue perdiendo, bueno, nunca la ha tenido un buen nivel de vida, pero se fue deteriorando aún más su situación.
la economía se volvió insostenible en buena parte de los hogares, creció la pobreza. Y ese es otro factor que no hay que olvidarlo, un análisis del por qué hemos caído donde estamos en este momento. Sí, Renato, pero pobreza y problemas igualmente hay, por ejemplo, en Nicaragua, que tiene un índice de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Costa Rica, a pesar también de su índice bajo, tiene problemas económicos. El punto ha estado en el enfoque, en el desconocimiento, y se lo voy a explicar en forma bien práctica para que su audiencia lo entienda. Mire, esta es nuestra casa y a 10 metros alrededor de nuestra casa todo se está quemando, todo. Cuando yo estoy viendo que las llamas vienen a quemar mi casa, ¿usted cree que ese sea el momento para que yo me siente con un lápiz a escribir cuáles son las medidas de prevención que debo tomar? No, Renato, ese es el momento de salvar vidas. Y lo primero que yo debo hacer, y lo primero que tiene que hacer el Estado, es reducir la incidencia del homicidio y salvar vidas. Cuando he salvado vidas, voy a tratar de ver cómo evito que mi casa se queme. Y cuando el fuego está controlado, repito, cuando el fuego está controlado, cuando la incidencia ha bajado, entonces yo me puedo sentar a analizar cuáles son las medidas de prevención. Lo entiendo, lo entiendo. En este momento para usted la prioridad es detener esos 85.5 homicidios por 100.000 habitantes, hacerle frente a la delincuencia. Sencillamente porque es un proceso irreversible. La persona que muere, muerte está, Renato. Y la familia y la sociedad hondureña queda marcada, porque tenemos el caso de Alfredo Villatoro. Mire, yo conocí a Alfredo Villatoro y aunque no fuimos amigos personales, lo admiré por su profesionalismo. Y esa familia está desgarrada. La delincuencia no pregunta color político, religión ni estatus social. Están matando al pueblo hondureño sin distingo. Billy, ¿las políticas de seguridad de Honduras en los últimos 30 años han fracasado? Voy a volver a repetir en este sentido lo que le dije. El problema es un problema de enfoque, Renato. Y el enfoque está que en vez de salvar vidas, estamos invirtiendo el proceso. Estamos invirtiendo el proceso. Y para salvar vidas, otros países han logrado bajar la incidencia en tal sentido. Si seguimos enfocándonos, por ejemplo, aquí tiene usted lo que manifestaba el comité técnico que maneja la tasa de seguridad. Se han recaudado casi 1.000 millones de lempiras y están anunciando que van a invertir gran parte de este dinero en prevención. ¿Pero qué es prevención? Inaugurar canchas deportivas, Renato, alumbrado público, con una visión electorera. Ese es el camino equivocado. Se pueden gastar los 7.500 millones de la tasa de seguridad y le garantizo hoy en su programa que la incidencia no va a bajar. ¿Sabe por qué? Porque cuando inauguremos esa cancha en un barrio donde la autoridad no ha tomado el control del espacio público, ¿sabe quién va a ser el rey de esa cancha? El crimen organizado y la mara. ¿Sabe para qué va a servir esa cancha deportiva? Para reclutar más jóvenes, para vender drogas. Lo primero es que la autoridad tome control del espacio público para que la gente vuelva a caminar libremente en sus calles. Los jóvenes salgan a sus actividades deportivas en su barrio y en su colonia. Pero repito, Renato, mientras la autoridad no tome el control del espacio público y ponga orden en las calles de los barrios y las colonias, todo el dinero que se gaste en materia de prevención, Renato, y lo digo con respeto y no como una crítica, ese es el camino equivocado. ¿Y cuál es el camino de retorno para poder volver a ser un país en paz y armonía? ¿Dónde está la clave? ¿La tiene Billy Joya? ¿Sabe el capitán Billy Joya cuál es ese camino de retorno para volver a encontrar la armonía, la tranquilidad, la seguridad en el país y no esa zozobra que nos agobia todos los días? Después de la pausa, su respuesta. Esta mañana en Frente a Frente, el capitán retirado Billy Joya, quien nos ha revelado al comienzo del programa que ante la vorágine, que ante la inseguridad, que ante la violencia generalizada en Honduras, se ha sentido motivado a aspirar a través de una candidatura independiente
a lograr una diputación en el próximo Congreso Nacional de la República. Pero además, en el segmento anterior me ha hecho un enfoque sobre por qué estamos viviendo estos momentos amargos, esta pesadilla. ¿Dónde fue que comenzó todo esto? Y él me dice, comenzó desde que se derogó el servicio militar obligatorio. Cuando le he preguntado, bueno, ¿y la pobreza no tiene que ver con que alguna gente salga a la calle a asociarse a maras y a crimen organizado para llevar sustento a su casa? Ha sido tajante y me ha respondido, lo primero es lo primero, hay que frenar esto que nos está desangrando. Luego, sentémonos a conversar sobre lo social. Bueno, para muchos será discutible, para muchos lo social es lo primero, tratando de incidir en reducir jóvenes asociando a maras, a pandillas y a crimen organizado. Pero para él en este momento, la nube negra, la pesadilla, nos tiene esclavizados por la delincuencia común y en el crimen organizado. Pero hay algo que no quiero pasar desapercibido, y es que el presidente del Congreso está admitiendo que las leyes contra la violencia no han dado resultado. Juan Orlando Hernández ha reconocido el viernes que las medidas y leyes que se aprobaron contra la violencia y la inseguridad no han dado los resultados esperados. Bueno, está a la vista de todos, pero ¿por qué? ¿Por qué no han dado resultado, Billy? Yo creo, Renato, primero que es una actitud responsable del presidente del Congreso admitirlo, dar esa voz de alerta, porque si no reconocemos el problema, entonces no vamos a entrar en el camino de la solución. Y quiero decirlo tajantemente. Hablan del registro de celulares, que fue una de las leyes aprobadas por el Congreso y que su aplicación está a medias. Hablan del tema de los 2 pasajeros en moto, vinculante al tema de más de 1.800 actos de sicariato, y también no ha podido llegarse a profundidad con el tema de los chalecos y de todo lo demás. Se dio una comisión de reforma y de análisis que todavía no ha concluido en función de recomendaciones e implementación. El tema de las pruebas de confianza en la policía. Se le exige a la base, pero la cúpula todavía está indecisa. Y al no dar el ejemplo, entonces la base se revela. La ley de extradición se aprueba, pero tampoco no está accesible. Y esa es la denuncia que hace el presidente del Congreso en función de que ellos están cumpliendo con su obligación, pero algo más está fallando en el proceso de los eslabones. Algo más está fallando. Y la clave en este tema, en función de cómo encontrar el camino para retornar a la paz, Renato. Yo quiero ser tajante y claro en este tema. Mire, ¿estará en la voluntad política del presidente de turno la solución para volver al camino de paz? Hoy yo le digo aquí, no está en la voluntad política del presidente. La señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, en titulares periodísticos decía, hemos visto una buena voluntad del gobierno de la República actual en el proceso de depuración de la policía, pero el proceso no camina. De 230 casos solamente han depurado 12. O sea que la voluntad del presidente está, pero no se ha podido avanzar. Por lo tanto, no es la voluntad política. ¿Acaso es la eficiencia de un ministro de seguridad? Y mire, con todo respeto, esta no es cuestión de tigres, ni de leones, ni de gatos, ni ratones, ni de figuras enigmáticas que se puedan ungir ahí con aspiraciones electorales. O sea, el problema es la seguridad en un país y de la salud. Es que muere la gente. Ese es el problema. ¿Estará acaso el camino de la solución en la capacidad de un director de policía? No, Renato. Mire, el camino de la solución, ¿sabe dónde está? Está en el Congreso Nacional de la República. Y le voy a decir por qué. Porque el Congreso Nacional de la República tiene la responsabilidad de emitir leyes oportunas y adecuadas. Y además, ojo, tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto. ¿Qué hace un presidente de la República cuando la policía le plantea la necesidad de incrementar 1.000 millones de lempiras para ser eficiente en el combate a la delincuencia y el Congreso no asigna los fondos? ¿Qué hace un ministro de Seguridad con todas las deficiencias que sabe que tiene si el Congreso no le aprueba las leyes que requiere?
¿Qué hace un director de policía con todas las limitantes que tiene en 298 municipios si el Congreso no asigna fondos y establece leyes adecuadas y oportunas? ¿Qué es lo que hace? No hace absolutamente nada. Pero hay una contradicción en lo que me está diciendo, Billy. Primero me está diciendo que el Congreso ha aprobado leyes, pero que hay un eslabón que no aplica las leyes. Segundo, me ha dicho que se han gastado en los últimos años 160.000 millones de lempiras en seguridad. Bueno, se gasta en función de lo que tenemos y hay veces que se excede en el gasto, gastamos lo que no tenemos. Leyes y dinero ha habido. Así es. ¿Y entonces? Ok, fundamentalmente, para elaborar una ley en materia de seguridad, tiene que haber la participación activa de expertos en seguridad nacionales o extranjeros, y preferiblemente extranjeros que vengan de países donde pasaron por una situación como la nuestra. Y hoy en día sus estadísticas demuestran que caminaron por el camino adecuado. O sea que las leyes que aprobamos no son las adecuadas. Efectivamente. Mire, recuerdo el caso en gobiernos anteriores con el tema del secuestro y vinculantes al asunto del control de llamadas telefónicas para reducir el chantaje y el secuestro desde cárceles hondureñas. Fuimos a El Salvador, una comisión en el gobierno del presidente Zelaya, un grupo de empresarios, expertos en seguridad, para que ellos nos explicaran cómo habían reducido la incidencia del delito a 12 casos por año, cuando aquí tenemos 185 casos, y ha habido años que ha habido 240 casos. Y una de las cosas fundamentales que nos explican, cómo hacer funcionar la ley en el tema de control de llamadas y salidas. Se emite desde Conatel en aquel entonces una petición, no una ordenanza, para que las compañías celulares en su momento, a su libertad, pongan equipos de control en cárceles hondureñas. Y al final no se hizo, porque no era una ordenanza, era una opción que tenían. Entonces, ahí es donde la ley se pierde. Usted sabe que con el tema del asunto de la poligrafía y de las pruebas de confianza de la policía, lo propusimos y participamos en la elaboración de la ley. Y se llegó al Congreso, y cuando llegó al Congreso, en aquel entonces el ministro Roda Gamero, la ley fue trastocada, porque empezaron a alegar argumentos vinculados a temas de los derechos humanos de los policías, para que no fueran sometidos a pruebas de confianza. Y entonces, si nuestros policías y oficiales de policía no tienen la capacidad y la integridad de someterse a una prueba de confianza, ¿cómo quieren que el pueblo hondureño confíe en esa autoridad? Ahí es donde se trastocan las leyes, ahí es donde no camina el esquema, porque no hay, repito, expertos nacionales o extranjeros que sean parte de la elaboración de esas leyes, y son, repito, muchas veces más con visión electorera que con visión real de país, pensando en los más altos intereses de los hondureños y tomando conciencia que la gente está muriendo en las calles. Billy Joya me profundizará. Le pediré que me profundice por qué maneja de manera tan absoluta ese criterio que el problema de la inseguridad en Honduras comienza resolviéndose en el Congreso Nacional de la República. Después de la pausa. Así rápidamente voy a leer estos mensajes por el interés que el tema ha despertado entre el público. La trastocaron porque están untados los grandes también, responde un hondureño a una idea que emitió el capitán Billy Joya. Buen día, no mencione mi número porque me matan, pero del presidio salen las órdenes para matar. Desde el presidio salen las órdenes para cometer las masacres, dice otro hondureño. Otro que dice, ¿cómo se atreven a poner un asesino a hablar de esa naturaleza y de seguridad todavía? Habrá tiempo para que Billy Joya responda, porque seguramente alguien le dirá eso en campaña. Hoy sí que está aburrido ese programa. Puntos de vista. O sea que esa comisión que fue a El Salvador fue a nada, porque trajeron teoría y cero práctica. Alguien que me dice, no viole el derecho a participar vía teléfono. Bueno, si para eso está este mecanismo.
El servicio militar obligatorio que el capitán propone no excluye a sus hijos o hijos de la cúpula. Congratulaciones, Billy. Saludos desde San Pedro Sula. Irwin Guardado. Lo felicito, capitán. Tiene mi voto. Por Honduras y rumbo a Estados Unidos pasan 400 toneladas de droga rumbo al norte todos los años. El primer paso debe ser fortalecer la policía en sus bases, darle sueldos, seguros y logística, acordes al riesgo que lleva la labor que realizan. Nos dice Ingrid Ferrari. Señor, eliminen la corrupción en diputados y chepos. ¿Más leyes, señor Joya? Si no se cumplen las que ahora hay, ¿de qué sirven más leyes? Se pregunta un hondureño. Tiene que haber un desarme que sea general. ¿Cuál es el miedo? Honduras tiene que reclutar a los jóvenes para el servicio militar para que los eduquen y sacarlos de maras, otras actividades. También la violencia por padres irresponsables y pocos valores cristianos. Además, la corrupción está en todos los grandes. Otro que me dice, Billy Joya está en lo correcto. La cancha deportiva de mi colonia es el centro de venta de droga. Lamentablemente la cancha fue una desgracia, lo que decía Billy. Inversión social, canchas para que jueguen los jóvenes y resulta que las canchas después son tomadas por el crimen organizado y se convierten en centros de distribución de droga. ¿Qué hizo él como militar? Ya limpió sus juicios pendientes. Para don Billy, el problema es que los hondureños no saben elegir. Buen día. Siempre he acusado al servicio militar voluntario de la violencia en el país, aunado a la corrupta política nacional, nos dice Elder Pacheco desde Olancho. Buenos días, ¿los distritos policiales tienen enfoque socialista? ¿Ayudó el golpe de Estado a la seguridad? Y otra, mi pregunta es, ¿qué hace el Estado? En Honduras, otro mensaje, hay 35,000 jóvenes enrolados en maras y pandillas y 75,000 son simpatizantes. Mire qué ejército. Desde que los políticos tiraron a la basura todos los valores a cambio de dinero y poder, lo que le dio fuerza es la corrupción en poder judicial. Bravo, Billy, por reconocer que quitar el servicio militar es causa de esta violencia. Estoy contigo. Otro que le pregunta a Billy Joya, ¿va a hacer un desarme general si gana? Excapitán Billy, ¿cómo combatiría a los extorsionadores? ¿Qué es lo que no hay una buena respuesta policial? Creo que me está diciendo que no hay una respuesta policial para los extorsionadores. Otro mensaje que dice, estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Fíjese que referente a este tema, Renato, el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos nos daba detalles importantes en función de que hay 800,000 armas en Honduras, de las cuales 650,000 armas no tienen un registro legal. Y eso es un punto, como lo mencionan ahí en los correos, fundamental. Pero hay que pensarlo, hay que definir el forma, la ley y los beneficios para un desarme y también la aplicación estricta de la sanción a quienes violen este proceso. En el tema de las maras, mire qué bonito titular aquí que recientemente fue publicado el 10 de marzo. Salvadoreños cumplen un año de tregua pandilleril. 6 ciudades del Salvador, a través de instancias y leyes aprobadas en el Congreso de Salvador, tienen un año. Y la parte más interesante que quiero leerle de esto, dice lo siguiente, dice, se ha logrado que 3,013 personas se hayan salvado de morir. Esa es la tarea, esa es la función. El tema de la mara, yo estoy consciente, no se trata de represión. O sea, ellos son la causa de un origen y un efecto de una descomposición social. Tenemos que abrir las alternativas para que estos titulares no vengan del Salvador, sino que vengan de Honduras. Bueno, creo que esta pregunta es oportuna por algunos mensajes que han llegado. Usted dice que esto comienza a resolverse en el Congreso Nacional.
Pero el Congreso Nacional admite que han emitido leyes y que no han dado los resultados. Usted viene y me dice, es que no son leyes correctas las que emiten en el Congreso Nacional, algo les falta. Pregunta clave esta mañana, si el Congreso para usted es factor fundamental para ir resolviendo esta crisis de inseguridad que vivimos, ¿qué es lo que pretende hacer desde ahí? ¿Y qué clase de leyes son las que usted pretende con iniciativa y si son aprobadas por el resto, pues que sean sancionadas y tengan la vigencia cuando se publiquen en la Gaceta? Mire, Renato, introductoriamente es importante reconocer que Honduras tiene un estado paralelo. ¿Y qué es un estado paralelo? Crimen organizado y delincuencia común. Tienen líderes, tienen organización, tienen territorio, en algunos casos liberado, donde se mueven ellos en función de su autoridad y su ejercicio. Cobran impuestos a través de la extorsión, del impuesto de guerra, del secuestro. Tienen armas y tienen ejércitos propios. Entonces, si no queremos entender que las leyes en Honduras están elaboradas para una nación de avanzada en un estado de paz y prosperidad, y no tomamos la palabra para decir estamos en un estado de guerra de baja intensidad. Las cifras lo están indicando, Renato. 19 muertes diarias cada 79 minutos. Decía el informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, muere un hondureño. Eso es un estado de guerra, no convencional desde luego, pero tenemos que asumir y tomar conciencia de eso, porque nuestras autoridades deberían comenzar por declarar ese estado de guerra de baja intensidad y darse cuenta que las medidas que hay que tomar son excepcionales dentro del marco de la ley. Repito, dentro del marco de la ley. Yo no estoy de acuerdo con un servicio militar obligatorio a la usanza de antes y no he profundizado sobre una solución en este sentido, pero alguien tendrá una solución viable en materia de cómo generar oportunidades a los jóvenes para que no sean la fuente y el caldo de reclutamiento de maras y de crimen organizado. Cuando estamos hablando del Congreso y de la responsabilidad que un Congreso tiene, que va más allá de la voluntad política del presidente, de la capacidad del ministro y del director de la policía, es simple y sencillamente porque sin leyes adecuadas y sin recursos adecuados no vamos a poder revertir las incidencias de delito. Ejemplo práctico, Renato. Acaban de anunciar que asignan 20 millones de lempiras de fondos de emergencia para el tema de la prevención del dengue. ¿Por qué? Porque es una epidemia. ¿Y qué es la delincuencia? ¿Y qué es el homicidio? Estamos ante una epidemia. Y ante una epidemia usted no puede tomar medidas tradicionales. Y eso es la responsabilidad en este sentido que pueden hacer del Congreso asignando fondos de emergencia. No va a haber solución total. La oportunidad que tiene el gobierno actual es de entrar en el camino correcto, nada más, y demostrar cómo sí es posible bajar la incidencia del delito. Vamos a ver si le he comprendido. Me está diciendo que tenemos un marco legal para un país de paz, donde en ese mismo estado que se llama Honduras, hay un estado paralelo armado hasta los dientes. Sí, señor. Que por lo tanto no es concordante las leyes que tenemos para frenar la delincuencia, cuando en el mismo estado hay una culebra que está prácticamente arrebatando y deteriorando el Estado de Derecho llamado Honduras. Y se lo voy a decir por qué, Renato. Se lo voy a decir por qué. Cuando Naciones Unidas emiten leyes con carácter de universalidad vinculados a la protección del menor, lo cual está perfecto, es perfectamente aplicable en países desarrollados y de avanzada. Pero el mismo crimen organizado se entera y la mara se entera que pueden actuar con impunidad reclutando jóvenes de 15 años, porque la ley no los va a alcanzar. Y yo no estoy diciendo que la ley deba alcanzar a un joven de 15 años, pero tenemos que buscar opciones y alternativas para que ese joven de 15 años no caiga bajo las garras de ese flagelo. Billy, ¿me ha dicho usted en la comparecencia que hay que hacer nuevas leyes? ¿Leyes menos complacientes? ¿Leyes más represivas para actuar contra ese Estado paralelo que en este momento tiene desangrado al otro Estado, al Estado legal, el Estado de Honduras, del que usted forma parte, del que territorio es parte, del que nosotros somos parte? Renato, no necesitamos leyes más represivas. Necesitamos simplemente leyes adecuadas. Eso es todo lo que nosotros necesitamos.
El Estado no tiene la función necesaria de tener que ser represor, pero con leyes adecuadas en momentos oportunos y presupuestos adecuados para que los tribunales, para que jueces, fiscales y policías actúen en forma correcta. Y se lo pongo aquí. Y esas no son adecuadas. Todas esas leyes que han emitido no son adecuadas. Les faltan articulaciones específicas, con instrucciones específicas para que sean eficientes. Un ejemplo práctico, lo que le mencioné del tema del control de llamadas en cárceles. Ese es un tema específico. En vez de hacerla en forma autoritaria, la hicieron en forma, ¿cómo se llama?, de libre albedrío. Entonces, esos son los enfoques que hay que tener. Esos son los enfoques que hay que tener. Mire usted con el tema del asunto de las cámaras. Con el tema del asunto de las cámaras, 600 y pico millones de lempiras, de los cuales creo que han pagado ya una factura de 80 millones de lempiras. Y vemos ahí y se denuncian acciones de sicariato. ¿Por qué? Porque como lo decía el exministro Roda Gamero en un reportaje, las cámaras, sin un operativo de reacción focalizado dentro de un distrito policial, no tienen capacidad de ser efectivas. Necesitamos sistema de seguridad. ¿Y sabe qué es un sistema? Personal certificado, o sea, una policía depurada. Equipamiento tecnológico y procedimientos escritos. Usted sabe la historia de Nueva York cuando Rudolph Giuliani recibe su primer periodo como alcalde de Nueva York. Tenía la estadística más alta de corrupción en su policía y los índices de disidencia más altos, con más de 30,000 policías en Nueva York. ¿Y sabe cómo comenzó Giuliani con Howard Safir, comisionado de policía? Escogiendo entre todos una fuerza de 600 hombres que ya eran parte de la policía y que tenían buen récord. Se comienza siempre subiendo la primera grada, pero estamos tratando de buscar soluciones globales y no existen. Tenemos que ir a ver el observatorio de la violencia y ver cuál es el punto del homicidio, del asalto y del robo más álgido para poner recurso humano, operativo, recurso económico, tecnológico y reducir la incidencia. Y así como lo dicen en El Salvador, salvar vidas. Esa es la solución, ese es el camino de la solución. Billy Joya, experto en seguridad, esta mañana anunciando cómo poder rescatar a Honduras, cómo poder volver a contar con ese punto de armonía, con ese equilibrio que nos permita vivir en paz. Buscará a través de una candidatura independiente ser diputado en el próximo Congreso Nacional. Hay tantos elementos que nos ha dicho. Estoy seguro sobre algunos de ellos, sobre todos usted está reflexionando. Por ejemplo, que ese tazón de seguridad, así como está, de nada sirve. Eso es un costal roto. Renato, mire usted lo interesante. Aprueban 650 millones para las cámaras. Yo quisiera saber si hay algún diputado en el Congreso con experiencia, experto en el tema de seguridad, que pudo haber evaluado que de repente no eran 1.200 cámaras, sino que 500 cámaras, por ejemplo. ¿Me entiende? Ahí es donde está la decisión de alguien en el Congreso que tenga la experiencia. Y no estoy criticando a ningún diputado. Simple y sencillamente porque ninguno tiene la experiencia y la capacidad como experto en seguridad para poder valorar. Si se reducen esas cámaras al 50%, tenemos 300 millones disponibles más para invertir en temas importantes de salvar vidas. Ahí es donde un experto en seguridad en el Congreso hace su papel y que tenga la capacidad de denunciar también cuando las cosas se están queriendo hacer. A menos que hayan querido hacer movida o hicieron movida con las 600 cámaras. No lo sé, Renato, no lo sé, pero el hecho es que con el tema de las cámaras estamos en crisis. Las cámaras están puestas, pero no están generando lo esperado. Pero un político, y usted se lanza ahora a la arena política, no puede evitar hablar sobre un tema nefasto en Honduras, la corrupción. Usted sabe que el país está manchado de corrupción y que la historia de Honduras está marcada por la corrupción. Que me diga usted, no sé, yo se lo admito, usted está en la libertad de decirme lo que quiera. Pero yo lo que le dije, no descarto que hayan contratado 600 cámaras porque ahí había movida. Usted sabe que muchas de estas cosas están impregnadas de comisión o de corrupción por una comisión. Es correcto. Mire, decía Juan Pablo II, el hombre sigue siendo siempre el mismo, en aquel libro famoso, Cruzando el umbral de la esperanza. Y eso está vinculado al tema de la naturaleza humana en función de principios y valores. ¿Qué significa eso que tiene en su chumpa?
ley 747. Y lo otro, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Bueno, el no hay tiempo que perder lo comprendo. Han pasado 30 años. Lo otro, ley 747. ¿Cuál es el significado de eso? Y si es parte ya de su campaña en función de concienciar a la gente de lo que pretendería hacer usted en el Congreso Nacional en caso de que la gente lo elija como diputado. Pausa comercial. Inmediatamente después, 3 minutos en directo desde el Vaticano. Admito que no sé de esta ley que me está hablando un televidente. Revisen ley guillotina de Brasil. Limpió 18 de las 25 favelas. El problema era mayor que el de Honduras y lo están limpiando. ¿Revisaremos esta ley? Le dicen la ley guillotina. Le pregunto al capitán Billy Joya si sabe de la misma. Dice que no sabe. No existe Estado legal en Honduras. Vivimos una dictadura bicéfala, dice otro televidente. A más leyes que censuren o reprimen, se da más el soborno en todos los aspectos. Continuamos en Frente a Frente con el capitán retirado Billy Joya y su aspiración de una diputación para el próximo Congreso Nacional de la República. Además del plan que él tiene en mente en caso de ser seleccionado o electo por los hondureños para combatir la inseguridad. Pero le preguntaba al capitán Billy Joya qué significa eso de la ley 747 que porta como un eslogan de su campaña. Bueno, que conste, no estamos en campaña. La ley electoral no lo permite, pero él viene y propone a los hondureños qué quiere para los próximos meses y qué es lo que necesita Honduras para reducir los índices de seguridad. Y nos habla, entre otras cosas, de la ley 747. ¿Qué significa? Renato, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero explicarle y decirle que la ley 747 simple y sencillamente es una ley diseñada para salvar vidas, para evitar que sigan matando a nuestros hijos y a nuestros amigos en la calle. La ley 747 no es la solución total al problema de la inseguridad. Vamos a tener que buscar opciones de reformas importantes a nivel de fiscalía, de cortes, el problema de las cárceles, la depuración de la policía, el tema migratorio, el tema de la prevención en el momento oportuno. Pero como le decía y le indicaba, la primera tarea es asumir la responsabilidad de esta estadística de 85 muertes por cada 100,000 habitantes, que significan 19 muertes diarias y una cada 79 minutos. Esto es fundamental. Y la ley 747 está diseñada en base a experiencia, no solo por mi persona, habemos un equipo de personas vinculadas al tema de seguridad, preparadas con este tema. Entonces, ¿qué es la ley? Fundamentalmente hemos traído ahí unas filminas que la número 2 nos indica que son 7 propuestas, 4 entidades participantes y 7 meses. Veamos qué son en la siguiente, la 3 y la 4, y entremos directo a la filmina 4 donde vemos la primera propuesta. Primero, aprobación de presupuesto de seguridad en base a prioridad del Observatorio de la Violencia. El referente más importante que tenemos, Renato, es el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay que fortalecerlo, hay que seguirlo apoyando, porque es el referente más preciso y ecuánime que tenemos todos los hondureños. Ahora, cuando hablo de aprobación de presupuestos de seguridad en el Congreso, ahí está la clave de todo. Ahorita creo que están en 14,000 millones al año, 15,000 millones al año. Pero ¿y qué tal que un estudio realmente concienzudo nos diga que necesitamos 30 millones para reducir la incidencia del homicidio y de otros delitos? Bajo una óptica seria. Y que incluso hubiese que sacrificar otro tipo de presupuestos, porque la gente está muriendo. En la segunda propuesta vemos todo lo vinculado al tema de patrullaje y reacción. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestra policía? Y lo vemos en la filmina número 5, que es la propuesta número 2. Dice patrullaje y reacción, que es lo que le falta en este momento a las cámaras. ¿A dónde? Tenemos que hacer patrullaje y reacción en paradas de buses y taxis. ¿Por qué? Porque el hondureño se levanta a las 4 de la mañana y sale caminando a la parada de bus para ir a trabajar. Y tenemos que tomar acción y proteger a los más desposeídos, al hombre de a pie, a la mujer de a pie, al niño que va a la escuela.
Y la policía tiene que estar en paradas de buses y en paradas de taxis. Pasó ese proceso que dura 2 horas. Tenemos que meternos en los mercados. Usted sabe el flagelo del impuesto de guerra que hay en los mercados. Son territorios libres, la autoridad no entra. Y día a día, sin máscara, llegan a cobrar ese impuesto de guerra de gente que se gana el sustento, mire, sudando la gota. Tenemos que proteger canchas deportivas con esquemas de patrullaje de reacción. Es sencillo, es preguntarnos cómo actúa el hondureño y ensamblar en ese actuar diario del hondureño las actividades de control y prevención de la policía para evitar que asalten, que roben y que maten. En la tarde, a las 4 de la tarde, la gente sale para sus casas y la policía tiene que estar en esas paradas de buses, en las colonias, en los barrios, patrullando, ayudando a que la gente llegue a sus casas, que las madres no estén con la angustia que su hijo va a llegar de la escuela vivo o no va a llegar vivo. En la siguiente, que es la número 6, necesitamos un esquema de servicios especiales en horarios especiales. La policía nunca va a ser suficiente, Renato, para todas las necesidades, pero a través del Observatorio de la Violencia, el observatorio nos dice dónde tenemos que estar parados como autoridad, como institución. En esa propuesta número 3, tenemos que dar servicios especiales en horarios especiales a las escuelas y universidades. ¿Quiere que le cuente un caso reciente que conocí a través de un comentario? Una llamada de chantaje telefónico y que le dice a una escuela, tienen que pagar tanto. Y cuando la escuela se niega a pagar tanto, al día siguiente invaden uno de los buses, tiran a los niños al suelo y disparan contra los vidrios. Y llaman a la escuela y dicen, la próxima va en serio. O sea, niños pequeños bajo este esquema, escuelas dedicadas a la educación. Y a estas alturas debería de haber acciones de autoridad y de gobierno para evitar que ese esquema crezca. Entonces, tenemos que hacerlo en función de escuelas y también de universidades. O sea, gente que trabaja durante el día, estudia durante la noche y salen a las 9, 10 de la noche de universidades y centros de estudio, que no son muchos por lo demás, Renato, a nivel nacional. Hay que dar servicios de seguridad. Son la base del desarrollo de este país, nuestra juventud. En la siguiente filmina, que es la número 7, tenemos el fortalecimiento y apoyo a unidades especiales. La vamos a explicar inmediatamente después de la pausa. Vamos con la filmina número 7, Renato, que es parte de la propuesta, nos indica fortalecimiento y apoyo a unidades especiales, unidades de impuesto de guerra, unidades de extorsión y unidades de secuestro. Esto implica presupuesto de emergencia para formalización de unidades, como nos anunciaba recientemente el gobierno, que están ya organizando la unidad de extorsión y ojalá que con los fondos adecuados y la tecnología adecuada. En la siguiente, que es la 8, estamos hablando de un programa municipal de seguridad ciudadana para fortalecer las 298 alcaldías, incluso con fondos que pueden ser conseguidos a través de entidades internacionales, para llevar el esquema, por ejemplo, del distrito policial a esos 298 municipios. Y en la siguiente, que es la penúltima, la número 9, tenemos beneficios sociales. Alguien lo dijo ahí. Mire, no podemos estarle dando palos a la policía, al ejército, a los jueces y a los fiscales. En Colombia, un policía vive en una colonia policial. En Honduras, un policía vive en el barrio donde lo controla un líder de crimen organizado y su familia se queda ahí mientras él sale a trabajar. Entonces tenemos que generar una plataforma de beneficios reales dentro de las capacidades del Estado para darle beneficios a los policías, a los militares, a los jueces en materia de protección y también a los fiscales. Y en la última, que creo que es fundamental, la número 10, estamos proponiendo fortalecer una ley que ya existe. Y esa ley es una ley especial de protección para comunicadores sociales. Renato, si ustedes se callan, si esto deja de ser publicado, Renato, Honduras se nos va de las manos. Y esa es mi opinión muy personal. Yo le dije, yo no tengo fuentes oficiales para mis análisis. Son a través de los medios de comunicación. Pero tenemos que estar claros que la ley por sí sola no es suficiente. Tiene que haber alguien que abandere ahí en el Congreso esa ley y que esté coordinando con el ministro las acciones de cómo proteger a comunicadores sociales y a dueños de medios en función de que la libertad de expresión sea un derecho sagrado, inalterable. Pasamos a la siguiente, que habla prácticamente en la filmina número 12 de las 4 entidades participantes. Por eso dijimos 7 propuestas,
4 entidades participantes que son básicamente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía y los tribunales de la República, con el respaldo irrestricto de organizaciones de derechos humanos. Poder poner, miren lo que pasó en Estados Unidos después de los atentados terroristas. Por primera vez en su historia, pusieron barbas en remojo y se sentaron realmente a trabajar en forma coordinada, que aquí todavía no lo hemos logrado. Por eso es que la delincuencia está ganando la batalla, por eso es que el Estado paralelo está creciendo. Y en la última prácticamente, que es la filmina número 14, cuando hablamos de 7 propuestas, 4 entidades y 7 meses, es que estamos planteando una opción de 7 meses para sociabilizar y aprobar la ley 747 en el Congreso Nacional de la República, de tener la opción de llegar al Congreso. Finalmente decimos, no hay tiempo que perder. ¿Hay alguna opción de mejoría en el tema de seguridad? ¿Puede hacer algo más el gobierno en esto que le resta a Billy Joya? ¿O definitivamente en materia de seguridad está perdido el gobierno de Lobo? Mire, si viéramos fríamente las estadísticas, Renato, y analizáramos el hecho de que no ha sido responsabilidad exclusiva del gobierno actual, sino que histórica, de los 8 gobiernos democráticos que hemos tenido, ya les expliqué las causas y los problemas, diríamos que no hay opción. Y si yo fuera un político tradicional, le diría, no, todo está perdido, déjenme llegar a mí para solucionar el problema. Pero eso no es cierto. Mientras hay fe, hay esperanza. Y le voy a decir prácticamente, el problema es entrar en el camino correcto, entrar en la ruta correcta. Y ahorita nos anunciaban que hay 600 y pico de millones disponibles de la tasa de seguridad. A mi criterio, la opción enfocada en el tema de bajar la incidencia del homicidio y otros delitos está en que el gobierno actual haga lo que se podría llamar el primer experimento de un distrito policial, donde cubran un promedio de 120,000 habitantes, con todos los recursos que requiere un distrito policial, que es recurso humano, fondos operativos, fondos administrativos y tecnología, y que semana a semana podamos ver realmente si la incidencia baja. Yo le garantizo que operando un distrito policial que puede costar aproximadamente 140 millones de lempiras al año, la incidencia delictiva en barrios y colonias de distritos policiales montados, como lo hizo Chile, como lo hizo Colombia y como lo han hecho otros países, sí es posible reducir la incidencia y sí es posible salvar vidas. Un mensaje, Billy. Necesitamos saber dónde recolectará la firma Billy. Estamos listos a apoyarle. Informaremos, obviamente, las opciones que tenemos en el proceso de recolección de firmas. Ahora, me parece interesante esto que dice el exdiputado Arnoldo Avilés. Pregúntele a Billy si el deporte es prevención. No seamos bomberos y siempre querramos apagar fuegos. Trabajemos en los orígenes, trabajemos en nuestros niños y jóvenes y a ellos a través del deporte los podemos trabajar. Es decir, esto en base a lo que usted dijo, que invertir en canchas en este momento solo es darle espacios a los delincuentes para que de ahí operen en la distribución de drogas. Estoy totalmente de acuerdo con Arnoldo en función de que bajo el aspecto conceptual, mente sana, en cuerpo sano, 100%. Ahora, si los fondos de inversión en deporte se hacen en las escuelas públicas, Renato, nuestros jóvenes pueden practicar deportes en un ambiente seguro. Mire usted qué interesante. Ahora, mientras lo hagamos en barrios y colonias que están controlados por el crimen organizado y la mara, no van a ser opción real. Lo está diciendo, hay un televidente que vive en un barrio. En mi colonia, la cancha deportiva tiene control el crimen organizado. Bueno, Billy, los últimos mensajes. Infinidad de mensajes, ustedes me comprenderán que no los puedo leer todos, no hay tiempo. Es un insulto que diga que no puede hablar de campaña política y sale anuncio de Juan Orlando Hernández. Bueno, yo dije porque yo me supedito a la ley electoral, por eso fue que hice la reflexión. Pero bueno, en las escuelas hay asaltos a la hora de la entrada y la salida. Hay que proteger las escuelas, Renato. Apoyo su candidatura. Me gustaría verlo como secretario de Defensa o de Seguridad. Gracias por una nueva y mejor opción. Dios lo bendiga y guarde su vida. Y otro que se va al extremo. Y no son los extremos lo que necesitamos. Ahora, en el marco de la libre emisión del pensamiento, dice, necesitamos una limpieza social y aplicar la pena de muerte a los pandilleros y a los políticos ladrones. No creo que ese sea el camino, Renato. Y hemos visto opciones como en El Salvador, donde el camino es totalmente diferente. Ellos son la consecuencia del problema social.
Y aquí irónicamente el mensaje, digo yo irónico por el contenido, la ley 747 del señor Joya me suena más al patrullero 747 de la película filmada por Cantinflas que a una verdadera ley contra la delincuencia. Bueno, es un mensaje social la película de Cantinflas. Es un mensaje social bien importante vinculado al tema de la corrupción dentro de la misma institución. Buenos días, hombres como él necesita Honduras. ¿Por qué no comienzan a capturar los de narcomenudeo que son los que hacen adictos? Bien, Renato, todo es un proceso, vuelvo a repetirle, ¿verdad? Hay que poner en orden la casa y poder actuar de conformidad a prioridades. Otro que dice así, 3 palabras, tajante, te apoyaremos, Billy. Otro mensaje, en Choloma es raro el día que no asaltan a los buses, empezando desde Puerto Cortés al peaje de San Pedro Sula. Yo empezaría el primer distrito policial con todas las de ley, Renato, en el sector de Choloma, por ejemplo, que es uno de los puntos de mayor incidencia delictiva. El terror solo se acaba con terror. La policía tiene que tener este principio. No creo que eso sea realmente, ¿me entiende? El terror genera terror y la violencia genera violencia. O sea, mire, esas vías rápidas de terror y violencia son las vías de las personas y los gobiernos que no tienen la capacidad de pensar. Es correcto lo que habla de Nueva York, Billy, de Giuliani, que terminó con el crimen. Otro mensaje, solo en Honduras es que se vive tanta impunidad. Un asesino puede tener el valor de lanzarse a diputado. ¿Tiene una explicación para todo esto? Simple y sencillamente, Renato, aquí en su programa presenté un libro en mi descargo y después de un año completo de esa publicación donde menciono expresidentes, fiscales generales y cualquier cantidad de personas, nadie ha levantado su voz para decir que he mentido, nadie me ha llevado a un tribunal por calumnia e injurias. ¿Algún peso tiene esa verdad contada? Para combatir la violencia, eliminar el ejército e invertir todo el presupuesto en educación. ¿Cree usted que esto sea Creo opción? que el ejército es una institución altamente profesional y necesaria en países, obviamente, como los nuestros y también en países desarrollados. El problema de Honduras no son las leyes, sino la deshonestidad del Poder Judicial que venden la justicia. Es cuestión de principios y eso es importante que el pueblo sepa elegir en esta próxima elección. El registro de armas es un robo, no le registran nada. 100% de acuerdo. Ahí tiene el ejemplo usted de una ley que se aprobó, de presupuesto que se aprobó y de un esquema que no funciona por falta de experiencia y por falta de controles. Si no hay respeto a la ley, no importa que las cambiemos, son las personas. Estamos 100% de acuerdo, por eso estoy yo aquí. Y no quiero decir que soy la solución al problema, pero sí he decidido ponerme la camiseta y entrar a la cancha. El capitán retirado Billy Joya esta mañana en Frente a Frente. Gracias, Renato. Anunciando que intentará llegar al Congreso Nacional a través de una candidatura independiente y además proponiendo la ley 747 para reducir los índices de criminalidad y violencia que hoy tienen secuestrada a Honduras. Gracias, Billy. Muchas gracias, Renato. Muy y a amable. todos ustedes, buenos días.